Bueno, pues buenas tardes a todos los que nos acompañan hoy. Les damos la bienvenida a esta sesión sobre sustentabilidad, experiencias profesionales y resignificación del trabajo, organizada por el Centro Interdisciplinario de Estudios sobre Desarrollo de la Universidad de los Andes. Queremos contarles que esta actividad hace parte del ciclo de charlas virtuales organizadas por la Maestría en Estudios sobre Sustentabilidad y la especialización en Organizaciones, Responsabilidad Social y Desarrollo de la Universidad de los Andes. El día de hoy se van a abordar temáticas que se desprenden de la línea de investigación del CIDEP en sostenibilidad, ambiente y desarrollo, y si alguna de las personas que nos acompaña hoy está interesada en ampliar información sobre esta línea y sobre los programas, los invitamos a contactarnos al correo ciberinformación@uniandes.edu.co o a través de la línea de WhatsApp 350-682-1133. Igual por chat les vamos a compartir esta información. Hoy nos acompañan como invitados María Cecilia Roa, profesora de la Maestría en Estudios sobre Sustentabilidad del CIDER de la Universidad de los Andes, quien va a ser la moderadora de este espacio. Y también están con nosotros para compartir sus experiencias individuales Cristian Verdugo, ingeniero industrial, fundador y CEO de Pacto Planeta, Camila Morente, fundadora y gerente de Cloud Moda Sostenible, María Laura Rojas, abogada y directora ejecutiva de Transforma, Alejandro Velázquez, geólogo y asesor de la Comisión Quinta del Congreso, y Miguel Uribe Castro, ingeniero, CEO y cofundador de SIC. Le recordamos también a todos los que nos acompañan que el objetivo de este panel es precisamente mostrar cómo desde diferentes disciplinas existen amplias oportunidades para enfocar el trabajo y sobre todo esa vocación profesional hacia actividades que permitan construir soluciones a la crisis socioambiental que estamos viviendo en estos tiempos. Antes de dar inicio, también les recordamos a todas las personas que nos acompañan que podrán escribir sus preguntas o comentarios a través del chat durante la actividad en el espacio que encuentran allí, en preguntas y respuestas, o también escribiendo por chat interno al panelista que aparece como host. Gracias nuevamente a todas las personas que se conectan a esta hora desde distintas regiones del país. Esperamos que aprovechen mucho este espacio y los dejo entonces en compañía de la profesora María Cecilia Roa. Muchas gracias, Susana, y bienvenidos y bienvenidas a este foro. Yo quiero empezar solamente con pues una experiencia. Yo como cuando recién salí de la universidad, yo soy ingeniera industrial, hice ingeniería industrial en mi pregrado y sin tener mucha claridad sobre qué quería hacer con mi vida, me volví banquera. Y muy rápidamente me di cuenta de que estaba en el lugar equivocado y que yo necesitaba reorientar mi carrera, reorientar mi trabajo, porque de lo contrario iba a ser una profesional frustrada trabajando en algo que no me llenaba. Y entonces, pues fue allí cuando tomé la decisión de hacer una maestría. Y yo veo que es el momento cuando uno está decidiendo qué va a hacer profesionalmente con su vida, en que es muy importante tener inspiración, inspirarse en el trabajo de otros. Y yo al conocer a estos 5 jóvenes, hombres y mujeres profesionales que decidieron enfocar su vida hacia temas que contribuyen a solucionar la crisis en la que estamos, me parece que son personas inspiradoras, a mí me han inspirado mucho y pues yo quería compartir con ustedes o ofrecerles esa oportunidad de conocer personas que están haciendo de sus carreras profesionales, que las están poniendo al servicio de resolver una crisis planetaria que nos tiene en estos momentos encerrados, porque definitivamente la crisis del COVID-19 es una manifestación de la crisis planetaria, civilizatoria, ambiental en la que estamos. Entonces,
Simplemente pues una introducción para que empecemos a conocer estas experiencias profesionales de estas 5 personas que muy amablemente han querido venir a compartir con nosotros su experiencia profesional. Yo simplemente les quiero decir que a todos los conozco por diferentes medios, por diferentes canales. Cristian, por ejemplo, con quien vamos a empezar, es estudiante de la maestría en estudios interdisciplinarios sobre desarrollo y he tenido el honor de trabajar con él en su tesis y pues admiro mucho su trabajo y bueno, entonces creo que podemos empezar con Cristian y a medida que vamos avanzando en el foro, yo les voy contando cómo he conocido a los otros panelistas. Entonces, bueno, Cristian, te cedo el micrófono. Bueno, muchas gracias, profe. Hola a todas y todos. Mi nombre es Cristian. O comparto una historia similar a la de la profe. También soy ingeniero industrial, digamos, en la educación formal. Soy ingeniero industrial. También en la educación formal estoy terminando la maestría en desarrollo, pero me he formado informalmente en otra cantidad de oficios distintos. Estudié, por ejemplo, o aprendí de bioconstrucción con eh, la comunidad Kogi en La Guajira. He aprendido de energía fotovoltaica, solar, agroecología, reforestación, digamos que en otros campos, ya de pronto como en prácticas más comunitarias y en el ejercicio mismo de investigar en diversos temas sobre los cuales estoy trabajando. Entonces, bueno, empezaré primero contándoles sobre quiénes somos y qué hacemos en Pacto Planeta, para luego compartirles algunas reflexiones útiles o que puedan interesar a aquellas personas, llamémoslas valientes, para ser un poco románticos, que deciden orientar su trabajo a generarle valor a las socionaturalezas, pero por supuesto monetizando. Entonces, bueno, en Pacto somos un laboratorio de innovación socioambiental y como en cualquier laboratorio donde se crean cosas que tienen efectos, gracias a principios activos, nosotros creamos impacto socioambiental y nuestros principios activos son dos: la creatividad colectiva y la construcción colectiva. De esta manera, organizaciones sociales y empresariales nos pagan por diseñar intervenciones creativas para sus programas de educación, hábitat y desarrollo, y hacerlas realidad construyéndolas colectivamente con las comunidades que se benefician. En estos 4 años que llevamos, hemos realizado poco más de 380 intervenciones en 13 departamentos de Colombia, desde el año pasado también en Sao Paulo, Brasil, y comenzando este 2020, o bueno, al menos hasta antes de toda esta crisis, en la provincia de Buenos Aires también. Bueno, estas intervenciones son principalmente en 3 líneas: agroecología, bioconstrucción y energía fotovoltaica, pero con un componente tecnológico muy fuerte, incorporando, por ejemplo, Internet de las Cosas y analítica de imágenes. Intentamos, más o menos como para que se hagan una idea, intentamos unir las prácticas y saberes comunitarios en estas 3 líneas con tecnología. Y pues es bueno saberlo, esto es un ejercicio de muchísima responsabilidad, somos completamente conscientes de eso. Pero bueno, nuestra apuesta es precisamente en tener un rol más de acción en este campo que ha sido como tan abordado desde las ciencias sociales, en la ecología política, por ejemplo, o en la sociología de la tecnología. Entonces, esta mezcla de tecnología y saberes comunitarios eh, ha sido tradicionalmente como objeto de mucho estudio, de mucha crítica, y estamos como en la labor de tratar de hacerlo de la mejor manera. Incluso esa fue una de las razones por las que entré a hacer la maestría en desarrollo del CIDER también, en estudios sobre desarrollo. Bueno, además, en Pacto Planeta también somos parte de la Asamblea de Jóvenes de las Naciones Unidas, donde se encuentran muchas de las iniciativas de mayor creatividad social del planeta. Intentamos absorber lo más que podemos de ese ecosistema para traerlo al plano local y comunitario. Básicamente nos dedicamos también, digamos, a crear cosas a crear sistemas o prácticas también
para las comunidades locales, pero siempre como alimentándonos de lo que se está haciendo en el resto del mundo, también claramente en países en vía de desarrollo, que compartamos los mismos desafíos sociales y ambientales, que somos más o menos todos los del hemisferio sur. Entonces, ese es como el resumen más o menos de lo que hacemos en Pacto Planeta. Igual si tienen preguntas podemos orientar la discusión después a lo que les interese netamente. Bueno, ya en cuanto a las reflexiones, como digamos desde mi perspectiva y desde la experiencia que he tenido trabajando en temas de sustentabilidad, las resumo principalmente en tres. La primera es que, como les comentaba, Pacto Planeta es un laboratorio de innovación socioambiental que mide, que digamos desarrolla intervenciones de impacto. Y esa definición ya de por sí me cuestiona, no me gusta, pero de hecho la palabra innovación y la palabra impacto es eh, tremendamente trajinada y, y son de pronto términos que no nos hacen quedar del todo cómodos, pero que al final digamos que toca aprender a vivir como con nuestros propios demonios y el lenguaje es capitalista. Entonces, finalmente, la primera reflexión es la tarea más importante al trabajar en estos temas de sustentabilidad es tratar de encontrar eh, como un equilibrio o una mediación entre lo que son los principios por los cuales estamos trabajando en esto y también los servicios y la comunicación que tenemos con las organizaciones que van a financiarnos estas ideas y estos proyectos. Siempre he sido como un convencido de que eh, en la economía, si hay organizaciones que ganan mucho dinero, digamos, trabajando en áreas o en proyectos que generan impactos negativos en las sociedades y en las naturalezas, pues digamos que no hay inconvenientes en que personas que generemos valor y le aportemos a las sociedades y a las naturalezas podamos ganarlo también. Es decir, es un problema más de distribución que del sistema en sí mismo, cómo funciona. Entonces, bueno, estos son debates tremendamente profundos, pero esa es la primera reflexión que de pronto les traigo. Esos debates profundos hay que tocarlos si realmente estamos por vocación trabajando en temas de sustentabilidad. Hay que mediar entre nuestros principios y también entre nuestro lenguaje o sobre cómo comunicamos las estrategias que estamos o que queremos abordar, sobre todo con las organizaciones que las van a financiar. Mi segunda reflexión es sobre el ecosistema digamos, de los emprendimientos. Y aquí parto de dos comparaciones. Una son los emprendimientos sociales, por ejemplo, donde podemos incursionar con ideas que tengamos para trabajar profesionalmente en temas de sustentabilidad, monetizando. Y el otro es el ecosistema de emprendimientos de base tecnológica, que es como en lo que más ahorita está el mundo enfocado. Siempre he querido como escribir algo también desde las ciencias sociales sobre este tema, porque se ve una desigualdad tremenda, ¿sí? Entonces, básicamente, los fondos de inversión global que destinan dinero a los emprendimientos o a los modelos de negocio escalables son infinitamente mucho más grandes para los emprendimientos de base tecnológica que para los de base social o ambiental. Entonces, esa es como la primera gran traba que se tiene. Si una buena idea, un buen proyecto de emprendimiento de base tecnológica puede crecer, si es muy bueno, en un año, levantando capital y escalando fácilmente, a un emprendimiento social. Obviamente habrán excepciones, pero al menos la gran mayoría va a tener un camino 3 o 4 veces más complicado. Por ejemplo, en el caso de Pacto Planeta, para nosotros poder llegar a Brasil y Argentina, tuvieron que pasar 4 años cuando tengo compañeros también emprendedores, digamos que trabajan temas de tecnología también muy buenos, pues obviamente no es nada personal con ellos, sino es algo más de cómo funciona el sector. Y ellos lo lograron en el año y medio aproximadamente, máximo en 2 años. A mí me tomó casi 4 años
y obviamente un trabajo, digamos, adicional para conseguir recursos, incluso la banca, eh, digamos, los aliados, las entidades o las organizaciones financieras no siempre son como, o bueno, no siempre no son el aliado que el sector social o ambiental necesita, principalmente porque, pues, digamos que el sistema no está pensado para prestar si hay riesgo, y en estas empresas siempre hay riesgo. Bien, mi tercera reflexión es sobre la necesidad de trabajar, digamos, como en proyectos que vinculen tecnología para hacerlos realmente escalables. Siento que, y digamos por la experiencia también que tuve en el CIDER, estudiando en la maestría de estudios sobre desarrollo, hay personas, compañeros, digamos también de la universidad, tanto de la maestría como de otras maestrías que también conocí en la universidad, eh, que tienen muy buenas ideas, pero de pronto están un poco, digamos, peleadas o alejadas con la idea de incorporar tecnología a esas buenas ideas. Eh, Siento que de pronto una de las prioridades que deben de tener cualquier proyecto eh, que busque generar un bien social o ambiental, sí o sí, para que pueda ser escalable y pueda ser atractivo también en este ecosistema de emprendimiento global o sí, de financiación a la larga, que de eso se trata, tiene que ser escalable. Ahí también hay muchas cuestiones, o sea, si realmente tenemos que trabajar por organizaciones o por proyectos que sean escalables y, digamos, de rentabilidad rápida y masiva, o si podemos desarrollar proyectos que no lo sean, que sean más lentos, que sean más comunitarios, que sean más pequeños. Mi perspectiva o mi lectura, digamos, ante ese dilema, por la experiencia que tengo, y repito, pues es personal, es que si no de pronto tratamos de hacer estos proyectos escalables, el mismo sistema hace que no progresen estas empresas. Es decir, eh, si empresas o emprendimientos que aborden temas de sustentabilidad no buscan de cierta manera apalancarse en la tecnología para ser escalables o ser replicables, digamos que sean eh, también atractivos de cara a la atracción de capital, valga la redundancia, eh, pues estamos de pronto condenados a desaparecer en un tiempo cercano. Entonces, esa es como la labor que hace Pacto Planeta, conscientes de este problema, de que no todo el mundo tiene la capacidad para ser escalable, no tiene el conocimiento tampoco, eh, y no se trata simplemente de educación formal, repito, sino, digamos, las oportunidades para poder desarrollar una buena idea que de pronto en una comunidad funciona, que tradicionalmente ha tenido buenos resultados en un segmento poblacional, pero no tienen la capacidad de escalarlo o de poder compartirlo con otras personas o de sacar rentabilidad de él o de ese proyecto. Esa es la labor que venimos desarrollando en Pacto, tratar de mezclar lo mejor de esos dos mundos, de los saberes comunitarios, y tratar de entender de qué maneras podemos hacerlo escalable con tecnología y poder replicarlo y poderlo hacer atractivo también como proyectos de impacto social. Esa palabra impacto también la cuestiono mucho. Muchas de las palabras que les estoy comentando las cuestiono, pero lo que les repito, tenemos que muchas veces convivir con nuestros propios demonios para, eh, digamos, optar por una salida más inteligente. Entonces, bueno, en síntesis es eso. Creo que igual si vienen preguntas, las podemos ir abordando eh, mientras me las van haciendo. Entonces también le cedo el espacio a mi otro compañero. Mil gracias, Cristian, muchísimas gracias. Entonces pasamos a Camila Morentes. A Camila me la encontré en el internet buscando en Bogotá tiendas que tengan un concepto distinto de vestirse, de aprovechar tanta ropa que hay por ahí, de reusar, reciclar, intercambiar.
Bueno, no conozco a Camila personalmente, pero te escuchamos, Camila. Buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación, profe, mucho gusto. Bueno, yo les cuento sobre la fundación, se llama ONG Clot Moda Sostenible. Este proyecto nació hace ya 4 años y medio largos, a raíz de una investigación que yo hice porque así como la profe empezó la conferencia, pues yo no quería trabajar en algo que no me gustara, que no quisiera, que no aportara, eh, no quería hacer nada de eso, ¿no? Como trabajar por dinero. Entonces, pues hice una investigación de qué estaba pasando en el mundo y ahí me enteré que la industria textil es la segunda más contaminante del mundo. También ahí me enteré que no hay políticas de reciclaje textil ni para los ciudadanos ni para las empresas, y también pues que no se habla de este tema prácticamente que en absoluto. Entonces pues decidí crear un proyecto de reciclaje textil para evitar que el textil llegue al desecho. Entonces, no sé si me están escuchando bien, porque yo sí estoy viendo que se para mucho. Sí, te escuchamos. Ah, bueno, gracias. Entonces el proyecto pues tiene dos columnas vertebrales, pues dos pilares. Uno es el trabajo con comunidades vulnerables. Con ellos trabajamos enviando ropa en donación y es muy importante que no haya asistencialismo. O sea, por ejemplo, a La Guajira envían a veces ropa, y cuando en La Guajira hay un problema es de alimentos. Entonces la gente piensa como, no tienen comida, vamos a enviar ropa. No sé por qué. Entonces, el asistencialismo a veces hace más daño, es darle algo a alguien que no sabemos si lo necesita o no. Colombia es uno de los países más desiguales del mundo, pero pues es importante entregarle a las comunidades lo que ellos realmente necesiten según su población, según su clima, etcétera. Entonces, nosotros enviamos a más de 8 comunidades en todo el país ropa en buen estado, que sabemos que efectivamente les va a servir, pero hay una filosofía detrás de eso y realmente nosotros entendemos que el que recibe la ropa es el que nos está haciendo un favor, porque si esa persona no la usa, va a llegar a la basura la ropa. Entonces, toda persona que viene aquí a la fundación y nosotros le comentamos, em, digamos esto, pues como queda un poquito sorprendida porque la idea es cambiar el modelo de pensamiento, entender que somos uno solo en todo el planeta y que regalarle ropa a otra persona no es, em, digamos que una beneficencia, sino que es tener un ciclo, ¿sí? Textil entre la ciudad, el campo, entre la gente que tiene muchos recursos y la gente que tiene pocos recursos y pues que todos somos uno solo. Entonces nosotros vemos estas comunidades como los que nos ayudan a nosotros a seguir reusando la ropa. Cuando digo nosotros es a todos, ¿no? Todos los ciudadanos. Entonces esa es una columna vertebral. La segunda columna vertebral es em, educar a los ciudadanos para que la ropa no llegue al desecho y crear acciones cotidianas que realmente hagan que esto no suceda. Entonces acá en la fundación la gente puede intercambiar ropa, puede comprar ropa usada que además es de fundaciones, algunas de estas mismas fundaciones que apoyamos, y pueden donar ropa. Esas son las tres acciones que las personas pueden hacer acá en la fundación. Y esas tres acciones disminuyen la contaminación en el desecho y son un impacto real y medible y cotidiano. Entonces, lo que queremos es, digamos que no quedarnos en el discurso, que es muy interesante, la economía colaborativa, la economía circular, y un montón de discursos que se puede quedar uno hablando ahí un montón de tiempo. Lo que queremos, lo que nosotros quisimos hacer desde el comienzo fue hacer
literalmente hacerlo efectivo, hacerlo organizado y pues buscar una manera de monetizar eso. Entonces, pues nosotros si bien vendemos ropa, no nos relacionamos con el producto como venta, sino que toda la gente que viene aquí participa y hace parte del proyecto. O sea, este es un proyecto de literalmente de economía colaborativa. Así sea que intercambies o compres o dones, das tu aporte y gracias a tu aporte y al aporte de todo funciona. Pero realmente el proyecto necesita que todo el mundo esté involucrado, ¿sí? Entonces es digamos que una manera riesgosa, por así decirlo, frente a la economía a la que estamos acostumbrados de vamos a vender un producto y vamos a hacer una escala de ventas y vamos a llegar a tanta gente y vamos a hacer tanta plata y va a sobrar tanta plata para el dueño de la empresa. Este es un modelo completamente distinto desde su filosofía y eso es escalable a la contabilidad, eso es escalable a las ventas, eso es escalable a la comunicación, eso es escalable a todo. Y bueno, ya puntualmente lo que estamos haciendo ahorita frente a esta crisis del COVID, para nosotros pues fue bastante difícil, pero como tenemos contactos con tantas comunidades y con tantas personas en condición de vulnerabilidad, pues decidimos abrir una vaca para entregar recursos y entregar mercados, porque pues llevamos trabajando ya 4 años con todas estas comunidades y prácticamente todas entraron en crisis casi que comenzando la cuarentena. Ellos viven en una realidad, en un contexto bastante diferente al de nosotros en general. Entonces ahorita estamos enfocándonos en hacer esas gestiones, en entregar esos mercados, en seguir consiguiendo un poquito más de dinero para eso. Y ya internamente en la operatividad de la fundación tenemos canales abiertos con grandes empresas. Nosotros hacemos reciclaje textil para grandes empresas también. El punto de los ciudadanos, el showroom, digamos que el punto de venta y de accionar de los ciudadanos está cerrado. Obviamente, la actividad es con las empresas, el reciclaje textil con las empresas también está cerrado, pero digamos que estamos ya evaluando las formas de continuar sobre todo con el reciclaje textil con las empresas grandes, que es un movimiento bastante grande. Inmediatamente se levante la cuarentena. Eh, pues sí hay que cambiar completamente, pues casi que toda la operatividad en este momento. Si la cuarentena va a seguir, que creo que va a seguir, o si se van a tomar medidas de un distanciamiento inteligente también. Entonces también estamos analizando ya sea la parte de la participación de los ciudadanos, cómo vamos a abrir el trueque de nuevo, sin abrir el trueque de nuevo, cómo, cómo reactivar el tema de la venta de la ropa de las fundaciones, porque las fundaciones también necesitan ese dinero. Entonces estamos haciendo esos análisis, pero realmente lo urgente es pues enviar los mercados y poder ayudar a estas familias mientras la crisis es más fuerte. Pues por ahora eso no, no sé qué más quieran saber. Camila, muchísimas gracias. Pues me parece muy lindo y muy inspirador el trabajo que tú tienes. Vamos a primero a darle oportunidad a todos los panelistas y luego abrimos el debate con los asistentes, ¿te parece? Muchas gracias. Gracias a ti. Bueno, entonces ahorita seguimos con Alejandro Velázquez. Alejandro yo lo conocí creo que fue en Barranca Bermeja, ¿no, Alejo? Que nos conocimos. En un encuentro que hubo en un debate sobre el fracturamiento hidráulico. Alejandro es geólogo y fue a contarnos los impactos que iba a tener el fracking
en el agua, especialmente en el subsuelo de San Martín Cesar, bueno, de toda esa zona del Magdalena Medio. Alejandro terminó una maestría en la Facultad de Administración de la Universidad de los Andes y también tuve la fortuna de trabajar con él en un proyecto. Entonces, pues conozco ya un poco su trabajo y tengo muchas ganas de conocer un poco más sobre lo que estás haciendo ahora, Alejo. Listo. Bueno, muy buenas tardes para todas y todos. Gusto estar en este espacio para compartir con ustedes. Em, bueno, básicamente pues quiero agradecerle a Ceci, a la profe, por la oportunidad de poder estar aquí, conocer también de las experiencias de ustedes. Yo creo que este es un espacio bastante valioso porque nos permite a nosotros, de cierta manera, hacer un ejercicio de reflexión para mirar pues, cómo ha sido ese trasegar profesional de nosotros y en medio de ello, pues obligarnos a contar pues nuestra propia historia y entender cómo ha sido, digamos, en sus aspectos generales, hacer toda una teoría general de cómo ha sido nuestra vida profesional para salirnos de esos detalles que nos permiten encontrar como el sentido en el tiempo de las cosas. Y también como para identificar cuáles son esas etapas pasadas, presentes y las que están por venir en ese proceso profesional. Y también pues poder entender cuál ha sido como el hilo, ¿no? Que conecta esas diferentes etapas y momentos que hemos vivido en nuestro quehacer. Yo creo que pues definitivamente estar aquí nos permite conocer lo que han vivido los demás y poderlo usar también para nuestras vidas. Y esto es importante hacerlo porque pues trabajando los temas de la sostenibilidad y estudiando estos temas pues sabemos que tenemos un reto adicional. Eso nos implica de cierta manera soñar con lo que queremos hacer por Colombia, por nuestro país, por el mundo, pero también enfrentar la realidad de vivir en un lugar donde las oportunidades son muy pocas, donde, digamos, hay todo un diseño social para que estas conversaciones muchas veces no lleguen a donde deben llegar. ¿Sí? Entonces, es un ejercicio difícil, pero también es un ejercicio retador y transformador. Creo que eso es lo más valioso porque hace que cambiar, por ejemplo, nuestro perfil o nuestro entorno profesional nos hace también cambiar como profesionales, como personas y generar habilidades para poder corresponder a ese reto. Yo les quiero contar rápidamente pues cuál ha sido mi historia en este aspecto, de dónde vengo profesionalmente, en lo que estoy hoy en día y si nos da el tiempo poder plantear un poquito, digamos, como las posibilidades a futuro. Pues, básicamente, como decía Ceci, yo soy geólogo, trabajé por muchos años en la industria del petróleo, nada que ver con los temas sociales y ambientales. Llegué a este punto básicamente porque, como muchos, un niño a los 17 años tomando decisiones que determinan toda la vida de uno y pues muchas veces tomando decisiones de muchas variables, considerando solo una de ellas, que es el gusto. Y entonces, a mí me gustaba mucho y me sigue gustando mucho las rocas, los ríos, las montañas, y esa fue básicamente, ese fue mi criterio de decisión para estudiar geología. Y ese gusto se me terminó volviendo una pasión muy fuerte por la geología, pero paralelamente a ello también una preocupación se me convirtió en una pasión. Obviamente una preocupación pues por lo que uno ve en el día a día de un país como nuestro. Entonces, ya casi como que a mitad de mi carrera, esas dos pasiones entraron en conflicto. En algún momento tomé la decisión de decir, bueno, por más que amo la geología, yo creo que ya yo no puedo ser, no puedo, digamos, como que apartarme de esa preocupación que siento por lo que pasa en mi barrio, en mi ciudad, en el entorno. Entonces voy a estudiar una ciencia social. Y intenté hacerlo, pero todos, digamos, los factores que habían en ese entonces en juego se opusieron para tomar esa decisión. Estaban pasando, digamos, cosas muy fuertes. En ese momento, pues yo tenía un proceso de liderazgo en la universidad con varios compañeros. Estábamos apostándole al proceso de defensa de la universidad mientras estudiábamos lo que pasaba hace 100 millones de años. Y pasaron muchas cosas en ese entonces, 2007, proceso de reelección de Álvaro Uribe Vélez, se nos vinieron amenazas en la universidad, en los barrios, una situación económica también personal y de familia complicada. Entonces, la solución en ese entonces fue seguir con la carrera, seguir, graduarme,
dedicarme un tiempo a la carrera y pues ejercerla y ya en el mediano plazo pues poder estudiar una ciencia social como maestría y poder hacer ese cambio. Entonces ese primer intento se frustró, ¿sí? Y en medio de esa solución pues pasó el tiempo. Como geólogo de una universidad como la Universidad Industrial de Santander, que tiene tanta vocación por el petróleo, y un departamento que también tiene vocación por petróleo, pues tenía muy pocas opciones. Las rocas y la geología que a mí me gustaba, pues son las rocas donde está el agua y también donde está el petróleo. Y finalmente, pues la oferta laboral me terminó llevando por el camino del petróleo. Ahí estuve un buen tiempo en medio de ese conflicto de haber estado en procesos de la universidad con estudiantes criticando el modelo económico, criticando lo que pasaba, digamos, en materia de energía, la relación del petróleo con las multinacionales, etcétera. Pero pues como una persona más en medio de conflictos y tratando de ver cómo lo resolvía. Entonces estuve un tiempo ahí, pues, en medio de esa contradicción de estar en un lugar que me hacía sentir cosas que eran sí, contrarias de cierta manera. Entonces llegó el momento donde ya ese conflicto, esa contradicción se agotó y en ese entonces pues empecé a ser muy curioso por los temas ambientales. Yo decía, bueno, pues ya digamos que lo que pasa en temas políticos, sociales, pues es bastante grave y ahora resulta que también en este sector se están generando digamos, efectos bastante lesivos para el medio ambiente, para el mundo. Entonces llegó un momento donde ya esta contradicción me superó y tenía que tomar decisiones. Entonces empecé a madurar esa transición, empecé a buscar la forma de salirme de la industria del petróleo. Llegó un momento donde ya pues llegó la hora de renunciar. Entonces preparé todo para poder llevar pues a cabo esa renuncia. Pues en mi familia me decían como, oiga, usted está loco, ¿cómo en este momento donde no hay trabajo en este país usted se va a salir de un buen empleo que le genera ingresos? Muchos amigos también. Hola Alejandro, perdón, ¿podrías hablar un poco más duro, por favor? Listo, claro que sí. Entonces, pues básicamente lo que pasaba en ese entonces es que como que nadie podía entender que uno estuviese decidiéndose a dejar un trabajo de ese tipo atrás, pero pues yo tenía las razones de fondo que me llevaron a eso. Pues ahí inició toda una lucha por hacer un cambio de profesión, una lucha por darme esa pelea por eso que había sido mi sueño de muchos años, de poder, digamos, estar en una ciencia social, poder generar realmente, digamos, participar en procesos que hicieran algo por esto, ¿sí? Que hicieran, digamos, que tuvieran un significado positivo para el país. Entonces renuncié, me tomé un año sabático, me fui a estudiar todo lo que yo quería, todo lo que no había podido hacer como geólogo, a leer de filosofía, a leer de política, de economía política, de ecología política. Llegó el momento de tomar la decisión y entré a la universidad a estudiar economía. Y ahí se vino un nuevo intento que no terminó en el cambio que yo estaba buscando. Economía realmente pues no resultó como yo lo esperaba y terminando me cuenta que era un instrumento, pero que finalmente los temas que me gustaban de fondo eran los temas del desarrollo y el medio ambiente. Entonces me retiré de la maestría, quedé preocupado y en una angustia existencial porque había perdido tiempo y plata y pues obviamente como diciendo, bueno, ¿para dónde va mi vida? Yo creo que muchos hemos pasado por ese proceso de mucha incertidumbre y en medio de esa incertidumbre, pues tomar decisiones. Entonces, tomé la decisión de entrar directamente a estudiar desarrollo, hacer una maestría en desarrollo y una maestría en medio ambiente. Lo hice en la Facultad de Administración y después de terminar, pues empiezan a aparecer nuevos conflictos. Esto ha sido la historia de cómo se logran, digamos, los cambios en medio de los conflictos y las contradicciones, pero también cómo esos conflictos llevan a uno a alcanzar transiciones con las que uno alcanza nuevas formas de vida y nuevas formas, digamos, como de ser en el tema profesional. Entonces, digamos, a mí lo que me pasó en ese entonces, ya terminada la carrera, pues es que me di cuenta que por un lado, pues, em, ya contaba con unos estudios, ¿sí? Pero pues a pesar de que me gustaba mucho el tema del ambiente, el desarrollo, la sostenibilidad, y además tenía una vocación muy fuerte por manejar las cosas desde el enfoque digamos, de la complejidad, desde enfoques sistémicos, pues me di cuenta que en un periódico perfectamente aparecía, se necesita ingeniero, panadero,
abogado, economista, pero por ningún lado decían, se necesita un geólogo con maestría en medio ambiente y maestría en desarrollo, con enfoque en complejidad y con un gusto profundo por la política, ¿sí? O sea, eso no iba a aparecer por ningún lado y a mí eso me generó una contradicción pues profunda, porque no sabía cómo realmente pues, me iba a enfocar para poder lograr volver esto ya una nueva realidad. Entonces, ahí fue donde me tocó empezar a utilizar muchos conocimientos de la misma maestría como para poder hacer un mejor análisis de cuál era mi situación y cómo podría yo realmente materializar esto que estaba buscando. Entonces, pues, lo que hice en ese momento fue empezarme a darme cuenta que mi perfil, por más que me gustaba el enfoque de la complejidad, de lo sistémico, mi perfil no era sistémico. Yo sentía que por un lado era geólogo, por otro lado había estudiado medio ambiente, por otro lado estaban los temas del desarrollo, por otro lado estaba también con un enfoque gerencial de las maestrías y por otro lado me gustaba la política. Entonces yo dije, no, yo soy 5 o 6 profesionales en este momento. Antes en cualquier parte decían se necesita geólogo con conocimientos yo no sé qué, yo no sé qué, y perfectamente yo aplicaba. Pero pues en lo que estaba viviendo en ese entonces no, y eso era un reto mayor. Entonces empecé a decir, bueno, ¿cuáles son las relaciones naturales que hay entre estos temas? Estos son 5 partes de algo que no tiene cómo ser una sola cosa o realmente acá hay relaciones profundas. Entonces empecé a apuntarle a coger esos conocimientos de la complejidad y mirar cómo aplicaban hacia mi campo. Y ahí empecé a darme cuenta cómo la geología, los minerales, la energía, tenían que ver todo, o mucho por lo menos, con el modelo económico. Tenían que ver también con cómo se distribuían esos ingresos de ese modelo económico. Tenía que ver con lo que estaba pasando en los territorios y en las comunidades. Tenía que ver con lo que estaba sucediendo con el medio ambiente y cómo lo estábamos agotando. Entonces, pues empecé a sentirme mucho más tranquilo. Digamos, ya veía que la cosa se iba hacia una sola parte. Y pues por el otro lado, pues también empecé a mirar como en dónde se podía necesitar una persona de este tipo y dónde podría realmente aplicar pues lo que yo estaba aprendiendo. O si no había, pues cómo yo generaba un proceso, digamos, de hacer entender que estos temas eran importantes. Así de esta manera, pues empecé a trabajar en diferentes partes. Dentro de ellas tuve la oportunidad de trabajar con Ceci, un trabajo muy bonito por las comunidades de Puerto Boyacá. Estuve acompañando procesos de defensa del territorio en lo que tenía que ver con petroleras y sus impactos sobre las comunidades. Y finalmente pude llegar a un espacio, digamos, donde casualmente o necesariamente tal vez coincidían todos estos temas que yo había venido trabajando. Y eso, digamos, me generó un espacio, digamos, una oportunidad muy chévere para poder llevar eso que estaba en la teoría en la cabeza, pues a una realidad. Entonces entré a trabajar a la Comisión Quinta del Congreso, a trabajar los temas de la minería, del petróleo, del medio ambiente, con un enfoque político, con un enfoque de complejidad. Pues eso realmente ha sido una fortuna muy importante para mí. Allá nos hemos dado unas profundas peleas por evitar que los de siempre hagan las cosas de siempre y me he sentido bastante cómodo pues, al lograr, digamos, llevar todos estos conocimientos a un plano de lo práctico. Todo esto, pues, al final me ha llevado a una etapa donde yo estoy tratando de consolidar a pesar de que pues, estoy en un espacio donde me siento cómodo con el enfoque laboral que se pide, uno vive en una lucha constante por tratar de consolidar un perfil. ¿Sí? Pues estamos en un país, como le decía, donde no se están buscando por todos lados profesionales de la sociedad, pero la necesidad es profunda, ¿sí? La necesidad es real y eso es lo que nosotros tenemos que hacer ver. Yo para terminar quiero decirles que al día de hoy yo estoy convencido de que el mundo está hablando fuerte. Pasando en este momento con la pandemia se está hablando muy, muy fuerte y nosotros tenemos que saber interpretar cuál es el momento que se está viviendo. Hay una crisis en diferentes campos, hay una crisis en la salud, hay una crisis en lo que tiene que ver con los impactos de esa pandemia sobre el sistema económico, cómo nos ha mostrado también los problemas históricos de desigualdad que vivimos en este tipo de países. Nos ha mostrado también pues, las consecuencias de la desigualdad, la explosión social que hay por diferentes partes del país. Y yo pienso que no hay nada más complejo que esto. Y estamos en un momento de una explosión de la complejidad. Y estos cambios implican incertidumbre. Eso significa para nosotros que hay una necesidad profunda de profesionales que le hablen al mundo sobre lo que está pasando, que le hablen a esas personas que están confundidas por la incertidumbre que significa el momento actual. La gente no sabe qué hacer porque los problemas están todos conectados y no es que apuntarle a un problema solucione todos los demás.
sino que digamos, hay muchas direcciones de trabajo. Entonces, es el momento para que personas como nosotros, profesionales de la sostenibilidad, salgamos a dar ese mensaje, salgamos a dar esa pelea para que, primero que todo, haya una interpretación correcta del momento que vivimos y segundo, que la gente esté dispuesta, con voluntad, pero también, digamos, con disposición a tomar las acciones correctas para poder encontrar nuevos futuros en los que todos podamos encontrarnos ya con una nueva forma de vivir, una nueva forma de estar. Entonces, creo que es el momento donde más se requiere gente que tenga este pensamiento sistémico sobre problemas sistémicos como el desarrollo, la desigualdad y el ambiente. Yo creo que el mundo está poniendo a prueba nuestro carácter, nuestro conocimiento y nuestro liderazgo, y es el momento de actuar como profesionales de la sociedad. Pues este es el mensaje que les traía, un reconteo de lo que ha sido una lucha por lograr las cosas que uno quiere como profesional en medio de unas condiciones muchas veces preestablecidas, una lucha por encontrar nuevos futuros en medio de algunos éxitos, de algunos fracasos, pero al final una lucha por encontrar eso que uno tanto desea para poder vivir como uno quiere vivir y generar para los demás lo que uno quiere generar y es bienestar. Finalmente, esto se trata del... Bueno, este es el mensaje y muchas gracias para todos. Muchas gracias, Ed. Alejito, muchas gracias. Me encanta ese mensaje que estás dando al final de la necesidad de ser creativos, de que las oportunidades no están pintadas para que todo el mundo salga a correr detrás de ellas, sino que están en nuestra mente. Tenemos que crearlas. El entorno, el planeta lo requieren de mucha creatividad. El momento nos lo está diciendo, que se requieren personas audaces, como decía Cristian, que no tengan miedo, que sean valientes para que tomen decisiones que implican muchos riesgos en momentos de mucha incertidumbre. Entonces me parece un mensaje muy claro y pues muy apropiado para esta audiencia. Me gustaría entonces ahorita darle la palabra a María Laura. María Laura la conocí en una conferencia y me llamó muchísimo la atención una pregunta que ella le hizo a la expositora en esa conferencia y a partir de allí establecí el contacto con ella y me empecé a dar cuenta de, pues, de todo el trabajo que hay detrás eh, de, de lo que ella ha hecho. Entonces, pues, María Laura, te escuchamos. Vale, muchísimas gracias. Espero que me estén escuchando bien. Y muchas gracias por la invitación. Yo creo que esto para mí hubiera sido muy útil y muy inspirador cuando estaba estudiando. Aún lo es. Qué historias tan interesantes las de ustedes. Y voy a hablarles de dos cosas, yo creo. La primera es cómo llegué al lugar en el que estoy ahora, que igual sigue siendo parte de un camino. Y la segunda es cómo he construido la organización que dirijo en este momento, y ya les cuento, y cómo es eso coherente con lo que yo había hecho antes. Yo soy en este momento directora ejecutiva de Transforma y cofundadora. La cofundé con otras dos colegas en 2017. Cumplimos este año tres años. Y Transforma es un centro de pensamiento, curiosamente usando un poco las palabras de Alejandro, que es como hemos construido un poco nuestra manera de describirnos, que trabaja para construir cambios sistémicos para un mundo viable. Suena un poquito abstracto y a nosotros también incluso nos ha costado trabajo como terminar de aterrizar esa idea, pero hacemos una gran variedad de cosas porque entendemos que la complejidad del problema de la sostenibilidad y del cambio climático, que es a lo que nos dedicamos, pues requiere eso. La organización arrancó hace 3 años. Tenemos, como trabajamos por consultoría y proyectos, tenemos en un momento dado entre 20 y 35 consultores trabajando. En este momento, por ejemplo, tenemos 6 proyectos funcionando al tiempo, todos muy distintos, y tenemos un equipo supremamente multidisciplinario, e incluso podría hacerlo más, en una búsqueda activa, digamos, por reflejar la complejidad del tema de la sostenibilidad y la necesidad de las soluciones. Voy a arrancar a contarles yo cómo llegué ahí. A primera vista empecé lejísimos. O sea, yo en el colegio, por supuesto, perdidísima. O sea, yo quería ser como veterinaria, bióloga o bióloga marina, estudié Derecho. Esa es otra historia. Y entré a Derecho y la verdad es que la carrera me costó mucho trabajo, porque no encontraba mucho como el sentido. Lo encontré cuando vi la clase de Derecho Constitucional con un profesor buenísimo
Y la razón por la que me marcó tanto fue porque en esa clase entendí, por la manera en la que ese profesor la enseñaba, el propósito del derecho. Pues un propósito que estuviera alineado con mis valores. Obviamente la gente encuentra propósitos en una cantidad de cosas. Y el propósito que yo encontré ahí era el potencial del derecho para responder de alguna manera a la injusticia, a la desigualdad, a las necesidades de muchas personas que por lógicas que luego entendí son sistémicas y de las que algunos han hablado antes, pues no tienen las mismas oportunidades que otras. Claro, son mecanismos que también pueden perpetuar eso, pero le vi el potencial de hacer algo útil por ahí. Y me empezó a saber mejor la carrera de Derecho, seguí adelante, la terminé. En algún momento ahí tomé otra clase importante para mí que fue la de Sociología. Y en esa clase de Sociología, junto con la de Constitucional, empecé a entender como las lógicas de poder detrás de muchas cosas, que ya luego esto que les estoy contando irá teniendo sentido, son lo que yo hoy entiendo que están detrás de muchos de los trabajos que he hecho y de casi cualquier búsqueda de valor que yo creo que estoy haciendo y que voy a hacer siempre. Así cambia el tema. Es independiente del tema realmente. Y ahí empiezan a pasar una cantidad de cosas que les quiero contar que son un poquito de azar, eh, para poder hacer las reflexiones al final y que vean que obviamente en retrospectiva el camino parece coherente y lineal, pero cuando uno lo están dando rara vez lo es. Yo por esa clase terminé conociendo pues el profesor de esa clase que me invitó a ser parte del CIJUS, ni siquiera sé si el CIJUS todavía existe en los Andes, y ahí estuve trabajando como investigadora senior junior, mientras terminaba la carrera en el Observatorio de Discriminación Racial. Mientras tanto seguí mi carrera, al final tomé otra clase con una profesora que trabajaba en género y terminé haciendo una pasantía en Women's Link Worldwide, después de lo cual pasé a ser abogada para Latinoamérica y el Caribe, recién graduada de los Andes en Derecho, como abogada para Latinoamérica y el Caribe del centro que estaba abriendo sus oficinas en Bogotá. Entonces, yo estaba como fluyendo un poquito con las oportunidades que se abrían, o sea, trabajé en temas de raza, luego empecé a trabajar en género. Claro, hoy puedo contarles que eso es coherente y que de nuevo para mí lo que hay detrás son dinámicas de poder en todo, pero ahorita en retrospectiva. Luego pasó otra cosa así como del azar, que luego tendrá sentido en mis reflexiones, y es que saliendo del centro un día me encontré en la calle, literalmente, a la investigadora senior con la que yo trabajaba en el CIJUS, con quien no me hablaba hacía por ahí 4 años. Y ella me dijo, uy, tú eres la persona que necesitamos en la Cancillería para un tema de negociaciones de cambio climático. Y yo, no, mira, o sea, ni la lectiva en ambiental la tomé durante el pregrado, o sea, no tengo ni idea. Y me dijo, no, tranquila, necesitamos a alguien que hable muy bien inglés y que sea muy pila. Y yo me acuerdo de ti en el CIJUS, si quieres paso la hoja de vida, es otra cosa, pero está en una nota. Y yo, pues bueno, yo me acordaba de ella, me acordaba que era muy pila, y dije, pues voy a hacer la entrevista a ver qué pasa. Me entrevistó Paula Caballero, que es además la precursora de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que para las que no sabían es una propuesta colombiana, en la Cancillería. Y yo le dije, pues mira, yo he hecho cosas de derecho público y pues como sistema de Naciones Unidas, pero ambiental nada. Y me dijo, tranquila, necesitamos inglés, como alguien juicioso que hable inglés y tienes esta recomendación de esta persona, bienvenida. Me contrataron, yo pasé de género, como derechos humanos, social, género, y brinqué así de la nada a cambio climático. Y entré en la vaca loca de las negociaciones internacionales de cambio climático. Miren, o sea, yo ni sabía que había una convención marco de Naciones Unidas sobre cambio climático y me enteré más o menos en una sesión de negociación, pues allá, de cabeza. Em, y pues fue un proceso de aprendizaje duro, estuve 4 años. Em, y luego de eso, con esta misma persona que viene hilando la historia y la que era la directora también en ese momento, decidimos salir del gobierno em, y fundar Transforma. La fundamos en febrero del 2017, yo me fui ese año a hacer mi maestría. En teoría mi maestría al principio iba a ser de género, luego la hice en ambiente y desarrollo sostenible, sigo con ganas de hacerla de género, ya veremos, pero en ese momento tenía sentido hacerla de ambiente y desarrollo sostenible y la hice. Y mientras tanto acá mis otras dos cofundadoras pues echaron a andar la cosa y yo volví como a vincularme pues cuando terminé la tesis de la maestría que duraba un año. Pero les cuento esa historia porque no solo porque, claro, yo la puedo hilar coherentemente hacia atrás, y así lo hace uno, obvio, cuando aplica a las maestrías y uno echa un cuento que
tiene mucho sentido, pero cuando uno camina el camino, pues está caminando el camino y haciendo lo que mejor puede y pues avanzando. Em, y yo creo que hay tres cosas que son interesantes para ustedes como de tener en cuenta. La primera es que creo que es muy importante trabajar bien. em, Parece obvio, pero no es, y creo que es importante trabajar bien porque primero uno aprende, segundo la gente se acuerda y tercero, pues por eso mismo abre una cantidad de puertas. Lo otro es que es muy importante atreverse y ser flexible. Han hablado de valentía los que nos contaron historias antes. Y yo creo que sí, y creo que sí, porque casi nada de lo que uno hace en su carrera, o de lo que yo he hecho hasta ahora, que pues tengo 33 años casi, o sea, me falta, pero casi nada es determinante para mal. O sea, sí, yo pasé de la sociedad civil al gobierno, sí, y ahora soy sociedad civil otra vez. Y me salí de trabajar en género para trabajar en ambiente. Sí, y ahora lo que trabajo es ambiente y género y los impactos diferenciados del ambiente en poblaciones vulnerables como las mujeres, los indígenas, los afro. Em, entonces es como no, uno puede volver y como dicen el fútbol da revancha. Entonces, a menos de que uno realmente deje una muy mala impresión que le cierre puertas, la verdad es que uno puede ir y volver un poquito y todo eso en última suma. Entonces también hay que confiar en el proceso porque fíjense que uno hacia atrás puede conectar los puntos como decía Steve Jobs en ese famoso discurso. Em, y uno va construyendo también como el grupo de gente con el que se va reencontrando y los caminos a veces se cruzan y a veces no, pero cuando uno se fija lo que tiene es una red enorme de gente conocida, de herramientas, de experiencia que pues van haciendo lo que uno es y lo que uno sigue construyendo. Entonces, ¿qué hice con eso y qué ha hecho eso ahora en Transforma? Como les digo, yo la cofundé con dos colegas mías más grandes que yo. Es un dato importante, ya les cuento por qué. Y es que creo que Transforma no existiría hoy si ustedes le quitaran pedazos a mi historia. Eh, y mucho de lo que hoy es la organización, pues ha dependido de eso que se ha construido algunas veces conscientemente y otras veces inconscientemente, con algunos elementos, si quieren, de azar, como encontrarme con una ex colega en la calle un día cualquiera, en la 26 con séptima acá en Bogotá. Yo lo primero que quiero recoger como en términos de, además de las reflexiones como de crecimiento profesional, las reflexiones del trabajo es que yo creo que hay muchísimas formas de crear valor y todo está conectado, todo. Entonces, no es que si uno quiere crear valor tiene que hacer una cosa ambiental y tiene que hacer cambio climático, tiene que hacer raza o tiene que hacer mujeres. Yo creo que mientras uno esté tratando de contribuir, eh, hay muchísimas maneras de hacerlo y todas son bienvenidas y todas aportan y todas hacen una diferencia. Lo segundo es que la solución es compleja y Transforma, como les decía, ha tratado de incorporar eso no solamente a su manera de digamos, desarrollar los proyectos, sino a su manera de desarrollarse como organización. Entonces, nosotros hacemos proyectos súper distintos. Tenemos unos proyectos de turismo sostenible, de la relación entre los ODS con biodiversidad y cambio climático, de indicadores que construimos para la CAF para que ellos midan el impacto de sus proyectos en términos de ODS. Tenemos un proyecto, por ejemplo, sobre evaluación de impacto de un proyecto que quieren proponer unos países ante el Fondo de Adaptación. Una cantidad de cosas, todas aparentemente muy distintas, y sí son muy distintas, pero también como organización buscamos la flexibilidad de pues, construir equipos según las necesidades del proyecto y entender que, pues, que no está mal como hacer cosas diversas y no simplemente especializar a la organización, sino echar mano de los caminos diversos de los consultores y construir una cosa conjunta. Entonces tenemos biólogos, geólogos, ojalá tuviéramos, biólogos, ingenieros, abogados, antropólogos, sociólogos, economistas, una cantidad de gente, porque es que si no, atender la crisis de la sostenibilidad es supremamente difícil. Tenemos un montón de clientes distintos. Y acá, por ejemplo, les cuento un cuento que tiene que ver con lo que decía Cristian, pero del otro lado de la moneda. Y es que nosotros, uno de nuestros proyectos más grandes es con el sector financiero y en particular con inversionistas institucionales, que por fin, pero estamos tratando de que lo hagan más rápido, están entendiendo que el cambio climático les importa. Claro, a mí acá
yo escuchaba a Cristian y yo decía, sí, es difícil, porque para hacer eso hay que conceder el punto de que, pues, el argumento de la plata a veces hay que hacerlo. No sería mi preferido, yo preferiría que la gente hiciera las cosas porque entiende el deber moral y la responsabilidad colectiva de hacerlo y las dinámicas de poder detrás de la situación precaria de la gente y pues hicieran las cosas distinto, pero pues a los inversionistas institucionales me toca hablarles de plata y me toca decirles que el cambio climático les representa un riesgo transicional y material para sus inversiones y que por lo tanto tienen que incluirlo en sus matrices de riesgo para cambiar la manera en la que invierten la plata. Digamos, cedo un poquito ese punto con ellos para lograr que se muevan hacia donde necesito que se muevan por un bien que es mayor. Y eso no necesariamente está mal. Uno de los, digamos, cada quien negocia sus valores, pero uno de los textos más interesantes que yo me leí en la maestría se llamaba Bendiciendo los Hechos, por ejemplo. Y era una etnografía sobre cómo un grupo de evangelistas está tratando de venderle a su comunidad cómo el cambio climático es coherente con la Biblia para que puedan actuar, porque de lo contrario, para los evangelistas, por ejemplo, el cambio climático realmente va en contra de toda su cosmovisión. Entonces, pues uno también se adapta a hablarle a cada quien con lo que le suena, y mientras eso avance la agenda y contribuya al bienestar de la gente, yo pienso que pues es bienvenido. Hay cosas que ya no son negociables y en Transforma hay proyectos a los que hemos dicho no, pero en general somos abiertos a trabajar con diferentes tipos de clientes y como de no caer en hablarle siempre a los mismos de lo mismo. Lo hacemos un poquito, pero tratamos de diversificarlo. Transforma es además una organización que trata de recoger cosas que profesionalmente no nos gustaban, por ejemplo, horario de oficina. Odio el horario de oficina. Transforma no tiene horario de oficina. Tiene una oficina disponible para que la gente vaya si quiere, no hay horario de oficina. Cuando uno tiene como esa posibilidad de inventarse lo que ya quiere, que yo la tuve, como les digo, afortunadamente porque me alié con dos personas más senior que yo, que ya tenían pues un más trayectoria y de las que me podía apoyar para montarlo, eh, pues es chévere también armar esas cosas que uno quisiera cambiar. También terminé en unas cosas que yo no quería terminar, por ejemplo, pues les digo francamente, la angustia de la gente que está con contratos y que se le está acabando el contrato y que entonces, ¿qué hacemos? Pues es muy angustiante. Esa era una angustia que yo no había previsto que iba a tener en mi vida, pero la tengo. Pero bueno, ahí encontramos formas y unas por otras y la organización pues funciona en el marco de eso y la consultoría pues tiene sus retos. ¿Qué cosas creo que son comunes a las dos historias como de uno dónde encuentra valor y qué cambia y cómo llega a eso y transforma qué hace y cómo lo hace? Y es, lo primero es la interdependencia, creo que está en la base de todo, creo que es entender lo que les decía, que todo está conectado, que las cosas dan vueltas, que desconexiones de pronto pueden volver, que las cosas cambian y que las cosas están conectadas. Y lo segundo, la flexibilidad y la resiliencia. Eso creo que está en la base de todo lo que les he contado, no solamente en la forma de llegar, sino en la forma de hacerlo y de entenderlo. Y, y ya, eso es lo que quería compartir con ustedes hoy. Con mucho gusto contesto las preguntas que quieran ahorita en la sesión. Muchas gracias. María Laura, muchísimas gracias. Me queda muy claro un mensaje tuyo de confianza en uno mismo, en seguir la intuición para esos momentos que pueden ser retadores, pero que también ofrecen como una gran oportunidad. Y como lo cuentas tú, pues hay, digamos que muchas veces la casualidad juega un papel muy importante en la manera como se desarrolla una carrera o se desarrolla uno como profesional. Y también me llega un mensaje muy claro como de abrazar la complejidad y no tenerle miedo a esos retos grandes que nos plantea el momento presente. Entonces, con eso me gustaría presentarles a Miguel Uribe Castro. A Miguel no lo conozco personalmente, es hijo de una muy amiga mía del colegio que me empezó a contar la actividad en la que está Miguel y pensé que era perfecto para que comparta con nosotros su experiencia. Adelante, Miguel. Hola, ¿cómo están? Bueno, como dijo María Cecilia, yo soy Miguel Uribe y yo soy fundador y estoy ahora liderando desde la parte administrativa una empresa que se llama Ciclo.
Ciclo es una empresa que desarrolla tecnología pensando en resolver problemas de reciclaje. Y no, pues la idea es entonces contarles un poquito de cómo llegamos a lo que tenemos ahora y qué hacemos y qué hago pues yo más o menos y qué estamos intentando nosotros con Ciclo. Ciclo entonces, yo soy pues ingeniero administrador de la Escuela de Ingeniería de Antioquia. Y cuando yo estaba en la universidad empecé a trabajar en un proyecto para mi trabajo de grado. No sabía pues qué hacer, no, realmente nunca había pensado pues en emprender ni en nada de sostenibilidad. Digamos que siempre había tenido como un poquito de conciencia pues social y ahora el tema pues era un tema en ese momento que sí pues, lo escuchaba y lo leía y lo pensaba mucho, pero no tenía pues como, nunca había montado un negocio ni soy de esas personas que cuando empiezan a contar su historia dicen que vendían dulces en el colegio y que hacían un montón de cosas como relacionadas con negocios y con emprendimiento, sino que necesitaba un tema para un trabajo de grado y empecé pues a buscar y me di cuenta que en otros países del mundo habían unas máquinas que servían para intercambiar beneficios, digamos que entre otras cosas, tiquetes de metro a cambio de botellas de plástico y materiales reciclables en general. Entonces, digamos que a mí me pareció interesante y yo dije, bueno, hágale, vamos a empezar con esto. Aquí en Medellín, en el metro, eso podía funcionar y empecé como a investigar y a trabajar como en un modelo de negocio, en el planteamiento de un modelo de negocio de una empresa que utilizara máquinas o tecnología pues para que la gente pudiera cambiar reciclaje por viajes en metro y de esa forma pudiera pues disminuir sus gastos diarios y ayudar pues un poquito a la situación del medio ambiente, sin mucha idea ni siquiera de la situación del medio ambiente, o sea, sin mucha idea de realmente qué era la sostenibilidad y cómo funcionaba ni nada, pero pues como con una afinidad con esta idea con la que empecé a trabajar. Eso empecé a trabajar con un compañero pues en esa época eh, y nos presentamos a un concurso de emprendimiento de la alcaldía de Medellín y ahí empezó como, nos empezamos a dar cuenta que realmente podía tener un poquito de futuro y que había gente que le contábamos cuál era nuestra idea y se interesaba y nos ayudaba y empezamos a ver que habían posibilidades y entre las personas que nos ayudó había un profesor de la universidad que era profesor de la carrera de ingeniería mecatrónica que me dijo que habían unas personas de esa carrera que estaban ya trabajando en un proyecto similar, desarrollando, pero desde el tema del desarrollo de la tecnología, no tanto del modelo de negocio como lo estaba haciendo yo. Y yo, pues hasta ese momento yo pues, pensaba, no, pues traigamos esas máquinas de China o miremos cómo hacemos para traerlas, pero no tenía pues muy claro cuáles iban a ser esas máquinas que yo pensaba eh, instalar. Entonces me presentaron estas personas que ahora son mis socios y en ese momento ellos ya son unos tesos, pues, y en desarrollo de tecnología siempre ellos sí han estado súper conectados con el tema ambiental y ya tenían un prototipo de una máquina que identificaba los tipos de material con un montón de sensores que ellos desarrollaron, ópticos y otros sistemas, y eran capaces las máquinas de identificar, clasificar y digamos que enviar una información relacionada con estas botellas. Entonces yo me gané ese concurso en el que estaba participando. Ahí nos conseguimos unos recursos y yo les dije a ellos, venga, empecemos con esto. Digamos que cuando los conocí hicimos clic de una porque yo tenía la parte del negocio y ellos tenían la parte como de la tecnología y nos juntamos y con esa plata construimos el primer prototipo y preciso empezamos a tocar puertas y yo tenía pues como la idea de que fuera en el metro y ahí alguien nos presentó a una persona de innovación y desarrollo del metro y nos invitaron a una licitación que en esa época iba a sacar el metro para una prueba piloto de ese sistema. Todo iba como encajando pues ahí, realmente yo no tenía ni idea qué estaba haciendo, pues no sabía mucho en qué iba a terminar todo, pero tenía como una convicción ahí de poner una solución más enfocada desde el tema social, pero pues obviamente con un impacto ambiental. Yo veía que al hacer las entrevistas, al hablar con usuarios del metro, al ver como los datos de la cantidad de gente que usa el metro, el 93% de los usuarios del metro son personas de estratos 1, 2 y 3, que se pueden gastar entre un 5 y un 35% de sus ingresos en transporte al mes. Y la mayoría se gastan es el 35%, o sea, una tercera parte de sus ingresos se les va solamente en viajes en metro. Yo sí veía que había una necesidad, pero entonces ahí el problema también, como lo mencionaban ahorita, varios de los que hablaron,
digamos que también era un tema de, listo, esto para mí como metro, para cualquier organización, esto como es un negocio, teniendo en cuenta que el reciclaje pues, es una industria que yo no sé por qué tiene fama de que es un negocio gigante, pero realmente pues es un negocio que tiene precios bajos, que es un negocio de volumen, que es un negocio de logística, que la logística en Colombia pues es complicada, entonces eh, realmente el reciclaje no es un negocio al nivel que nosotros estamos pensando de recoger unas botellas poquitas en unas máquinas. Entonces, bueno, con todas estas como barreras, seguimos ahí adelante, montamos esta primera máquina y cuando empezó a funcionar en el 2017, en agosto, nos dimos cuenta que efectivamente la necesidad que había de la gente era impresionante. Nosotros en 4 meses recolectamos más de 450.000 envases. Digamos que en esa época dieron a un montón de gente viajes en el metro. Y pues el metro, digamos que nos preguntaba cada reunión, listo, entonces esto para mí, cómo es sostenible? Yo, ¿por qué le tengo que pagar a usted por un servicio de una tecnología y una máquina, y sabiendo que eso es una cosa ambiental, y si eso es ambiental, eso debe ser gratis, o eso es social, entonces regálemelo? Y pues digamos que ahí nos fuimos yendo y siguió viendo los resultados y siguió viendo las filas de gente llevando sus botellas todos los días para pagar por sus pasajes, entonces siguió convencido y pasamos de tener una máquina a tener cinco en el 2018 y en el 2019 seguimos con esas cinco y terminamos el 2019 con más de 6,5 millones de botellas recolectadas, que son más o menos 350 millones de pesos en recargas, pues equivalían a 350 millones de pesos en recargas porque cada botella equivale a 50 pesos. Entonces, digamos que para que entiendan más o menos cómo funcionan las máquinas, nosotros digamos que construimos y desarrollamos unas máquinas que se llaman máquinas de logística inversa, en otros países se llaman reverse vending machine, y esas máquinas lo que hacen es que una persona llega a la máquina, se identifica de alguna forma, en el caso de las máquinas, digamos que están en el metro, se identifica a la gente con la tarjeta cívica, empieza a depositar botellas plásticas y latas de aluminio, y la máquina nuestra lo que hace es identificar, clasificar y compactar esas botellas y entregarle a la persona 50 pesos por cada botella directamente en su tarjeta cívica. Entonces, como era una taquilla y la gente llega con bolsas llenas de botellas, nos tocó poner un límite porque la gente llegaba con costales y costales de botellas y se hacían filas pues, de la gente para recargar, y más o menos así es como funciona. Entonces, digamos que obviamente con esta validación tan buena en el metro, nos dimos cuenta que realmente este sistema de generar un intercambio de reciclaje por un beneficio, eh, pues era interesante, era una opción interesante para, digamos que buscar diferentes soluciones para apoyar temas de economía circular, empezar a ayudar a la gente como también desde el impacto social, pues tener una nueva alternativa, que así sea pues desde un incentivo que pues, digamos que no sé, uno podría pensar, no, pues como hay un incentivo, entonces la gente va a consumir más para poder reciclar, pues pero igual es una forma, digamos que diferente es más por el impacto social que la gente lo hace y nuestros usuarios realmente salen y recogen botellas, sus familiares les regalan botellas, la gente donde trabajan, porque realmente la cantidad de material reciclable que hay, pues específicamente este que estamos haciendo, nosotros recogiendo ahora, es impresionante. Entonces, seguimos ahí adelante y empezamos a utilizar estos mismos desarrollos que teníamos en el metro inicialmente y los empezamos como a volver escalables. Como decía también Cristian al principio, uno empieza, pues y nosotros empezamos como sin mucha idea y empezamos a aprender en el camino que todo ese tema de economía circular y de sostenibilidad y de tener un negocio que genere impacto, también estoy de acuerdo con Cristian que la palabra impacto pues muchas veces la gente la usa por usarla, pero pues un negocio que sí, que genere beneficios para diferentes como públicos, pues no, siempre tiene que tener, pues o hay que buscar la forma de que primero le resuelva una necesidad a alguien que esté dispuesto a pagarle a uno por eso, y segundo, pues que le ayude a uno a sobrevivir para poder seguir ayudando a las comunidades que está ayudando. Pues que pueda seguir siendo una empresa y nosotros digamos que somos una empresa con ánimo de lucro, pero que tiene el componente social y el componente ambiental en el mismo nivel, incluso muchas veces por encima de en niveles de prioridad con respecto a la parte financiera. Entonces, eh, ya digamos que nuestras máquinas, que al principio eran unas máquinas súper robustas,
casi que cada máquina era un prototipo y nos valían un montón desarrollarlas y las hacíamos en un garaje, en la casa de uno de los socios, pues las empezamos a volver más escalables y ahora tenemos, digamos que diferentes tecnologías que utilizan Internet de las cosas, digamos que sensores y temas así conectados a Internet con, pues para poder generar ese intercambio de material reciclable. Ya no estamos solamente con botellas y latas, sino que estamos tratando de entrar a otros como tipos de residuos para también ayudar en ese tema del postconsumo y pues digamos que poder generar de alguna forma un intercambio, un incentivo para que la gente entre pues como ahí y ayude a completar ese ciclo de vida y a entregar y que nos entregue esos residuos para nosotros gestionar que lleguen a las personas que los utilizan como materia prima y pues digamos que en general para recoger datos y saber más o menos la gente cómo está votando las cosas, qué está votando, qué le interesa votar y que en últimas digamos que hasta cierto punto uno puede decir que lo que la gente vota es lo que la gente consume. Entonces digamos que esas herramientas las hemos utilizado para terminar de cerrar todo el modelo de negocio y ahora con estas tecnologías que empezaron siendo unas máquinas para un proyecto de la universidad y luego para un proyecto en el metro, pues ya son una tecnología que pueden utilizar las empresas para generar sistemas de intercambio, sistemas de interacción, para posicionar su marca, para también incluso generar ingresos por medio de esta experiencia. Y ahora estamos simplificando aún más esta tecnología para tratar de llegar a identificar a través de Internet de las Cosas y todas estas tecnologías que les he mencionado, eh, la generación de residuos para poderla conectar. Nosotros en últimas lo que buscamos, después de empezar como sin mucho propósito y digamos que con una idea muy cruda de lo que queríamos hacer, digamos que ahora lo que hemos aterrizado como nuestro propósito en la empresa es generar esa conexión por medio de tecnología, de eso que ahora es un sistema completamente lineal de consumo, donde las personas las empresas venden y no piensan en qué pasa después con sus productos y las personas compran y muchas veces así hagan el trabajo de separar, de hacer todo súper bien con sus residuos, probablemente eso no termine llegando a los rellenos sanitarios. Lo que nosotros buscamos es poder generar esa conexión, facilitarle a las personas la decisión de botar las cosas y entregarnos las cosas a nosotros para nosotros poderlas gestionar y llevarlas a empresas que las utilicen como materia prima y poder también ayudarlas a esas empresas que son las productoras o las transformadoras a aprovechar esa materia prima que en la gran mayoría digamos que todavía se está perdiendo. En el mundo supuestamente, pues digamos que según datos, hay muchas cifras diferentes, pero dicen que el 75% de los residuos que se generan son potencialmente aprovechables, pero la tasa de reciclaje en el mundo es de apenas el 13,5%. Pues nosotros nos ubicamos ahí como en esa línea para tratar de volverla un poquito un círculo. Entonces, bueno, eso es como un resumencito ahí general de la historia. Digamos que en esto yo les hablé de tecnología y les hablé de ese tipo de, pues como de desarrollos que estamos haciendo, pero y realmente pues los protagonistas de eso son mis socios, que son los que realmente hacen la tecnología. Yo trato un poquito como de ayudarles ahí, llevar un poquito de liderazgo desde la parte administrativa para seguir apuntando a ese propósito de generar impacto. Y en ese camino estamos todavía. Pues, estamos empezando, pero pues, ahí hemos logrado por lo menos definir un propósito y alinearnos en ese camino de generar impacto a través de la economía circular. Miguel, muchísimas gracias. Qué caso tan chévere, o sea, qué idea tan increíble, ¿no? Combinar una necesidad ambiental con una necesidad social y además, como tú dices, ponerla al mismo nivel y muchas veces a un nivel jerárquico más alto que incluso la misma rentabilidad. Me parece pues un ejemplo de esos súper inspirador. Vamos a abrir entonces ahora en la última media hora que nos queda a algunas preguntas que nos está haciendo la audiencia. Entonces voy a empezar con una última que estoy viendo aquí dirigida a Miguel. Miguel, buenas tardes, muy motivadora tu charla. Tengo una pregunta, ¿a quién le están vendiendo las botellas o quién es el comprador de dicho material? Entonces, si quieres, Eh, Miguel. sí, nosotros digamos que el tema del PET, pues, nosotros en las máquinas, por lo menos en las del metro,
Eh, Estamos recogiendo más que todo PET y latas de aluminio y ese material tratamos de, como les digo, que llegue a las empresas que lo transforman. En Colombia hay una empresa que es la más grande que transforma todo este material PET, que es ENCA. Esa empresa lo que hace es recolectar esa materia prima y producir resina para hacer nuevamente botellas. Entonces es un proceso botella a botella que se hace. Pero nosotros no digamos que vamos directamente a ese transformador, sino que nosotros le vendemos el material a empresas, digamos, que tienen cooperativas, a cooperativas de reciclaje, que tienen como grupos de recicladores que se benefician por esa comercialización. Entonces ellos nos compran material y ellos ya se lo hacen llegar a ENCA. Tenemos como una alianza ahí como con esa cadena. Buscamos es que se beneficie también la población recicladora y que no, que eso no sea pues un material que llegue directo, porque esta población pues es una población bastante vulnerable. Súper. Tenemos aquí una pregunta para Cristian, Jimena Marín. Cristian, gracias. ¿Percibes en tiempo reciente, se están abriendo, a ver, en tiempo reciente se están abriendo oportunidades de inversión en emprendimientos sostenibles debido a una tendencia de mitigar riesgos futuros? Esa es una pregunta. No sé si estás al tanto de decisiones como la de BlackRock y Goldman Sachs. Sí, bueno, digamos que hay como dos momentos allí. Hasta el 2018, finales del 2018, em, la mayoría, digamos, de emprendimientos sociales, básicamente, o la gran mayoría, participaban en fondos de, digamos, como concursos que daban reconocimientos, algunos recursos financieros, digamos, como para poder poner en marcha algún prototipo, digamos, recursos más bien pequeños. Y ese fue un gran problema, porque o sea, casos de emprendedores sociales que vienen llenos de títulos y de reconocimientos, pero pues digamos tampoco como una empresa ya financieramente sostenida, después de 4 o 5 años, conozco un montón. Entonces, eso fue como, también en opinión mía, de algunas personas también que discutimos de esos temas, como incentivos perversos, que de pronto, digamos, como que alejaron lo que eran los capitales, digamos, los capitales de dinero real para emprendimientos o capitales de riesgo. eh, y como que por muchos años nos dieron contentillo con estas oportunidades. Sin embargo, del 2018, 2019, todo el año pasado, por ejemplo, sí han habido fondos de inversión o de capital riesgo para emprendimientos sociales, particularmente también con algunas aceleradoras que se centran o que han incubado proyectos que también tienen una trayectoria que son de impacto social, pero sobre todo, y si se fijan, muchos de ellos son de base tecnológica. O sea, si bien tienen un componente social o ambiental, hay varios, la mayoría son asociados o a aplicativos o a sí, soluciones tecnológicas. Entonces, sigue habiendo esa disyuntiva. Eh, digamos que de pronto también depende, y el trabajo de los emprendedores precisamente también es eso, eh, tratar de ver hacia dónde se dirige el capital, también el capital de riesgo, si queremos escalar nuestros emprendimientos eh, y eso, digamos, es una tarea ya nuestra, pero sí es cierto, o sea, de pronto con la incursión de la tecnología en los emprendimientos sociales, sí ha habido un acceso al capital de riesgo por parte de nosotros. Yo accedí, por ejemplo, eh, hace año y medio a capital de riesgo gracias a que empecé a incorporar soluciones de Internet de las cosas. Bueno, aquí tenemos, primero, antes de pasar a unas preguntas muy buenas que hay, me gustaría leerles algunos comentarios que se han escrito para todos. De Ernesto Rodríguez a todos los panelistas. El desarrollo sostenible ha dejado de ser una vocación profesional y debe convertirse en una necesidad para asegurar la viabilidad de nuestro planeta. También acá tengo unos mensajes muy chéveres para todos. Gracias por este mensaje, gracias a todos por este mensaje. Estoy convencida acerca del poder de tomar la decisión para contribuir y no esperar a que otros, a que
a que otros o todos los demás lo hagan. Su ejemplo inspira y da fuerzas para seguir. Bueno, entonces aquí tengo unas preguntas. Por ejemplo, hay una persona que quiere ponerse en contacto con Camila para consultar la posibilidad de reciclaje textil para la empresa donde trabajo. Entonces, Camila, si pudieras compartir por el chat tu contacto para que quede aquí en el chat del grupo. Bueno, y tengo varias preguntas para Cristian. Tú hablas de la necesidad pregunta Oriana Serrano, tú hablas de la necesidad de escalar estas experiencias, pero ¿hay otra forma de hacerlo que no sea por medio de la tecnología? Y te la empato con una pregunta de Oscar Eduardo Grajales. Creo que esta pregunta sí está para todos. Creo que uno de los mayores inconvenientes al momento de generar una idea de negocio o emprendimientos es plasmarlo en un papel y venderlo. ¿Qué metodologías o estrategias para aprender a plasmar estas ideas sugieren? Bueno, digamos que, como les comentaba en la intervención, parto como desde mi perspectiva. Claramente, digamos, es personal, es basado en mi experiencia, pero de lo que considero que han sido como la masa de los casos, o de los casos cercanos a mí al menos. Sí, seguramente hay otras maneras de hacer escalable emprendimientos, por ejemplo, de base social o ambiental sin necesidad de la tecnología. Yo creo que sí deben de haber sin duda. Sin embargo, o lo que me sucedió a mí principalmente, por ejemplo, nosotros lo que hacemos, proyectos de construcción colectiva, es algo que eh, se necesita realizar localmente, o sea, en grupos de personas. Hagan de cuenta, para que se den una idea, me queda más fácil explicarlo con un ejemplo. Uno de los proyectos que hacemos nosotros es instalaciones fotovoltaicas en algunos resguardos indígenas. Acá en Colombia, por ejemplo, hicimos uno en el resguardo Toes, en Caloto, Cauca. Hacer eso en Brasil o hacer eso en Argentina demanda, o sea, es una actividad física, material, demanda de que una persona esté físicamente allá. Eso digamos que no lo sabíamos desde el inicio, pero lo que hicimos, o lo que estamos haciendo desde hace año y medio es tratar de empoderar a las personas para que instalen estas intervenciones y además instalen unos sensores eh, remotos que permiten compartir, digamos, las experiencias de los datos de impacto de cada intervención a una, como a una nube de impacto, ¿sí? Sí, es como un impact cloud, donde se suben todos los datos de impacto de los diferentes proyectos que tienen las empresas. Entonces, bueno, eso es una manera, digamos, de que a través de la tecnología se abordó algo que parecía que no se podía escalar. Es decir, si tú me preguntas, por ejemplo, hacer proyectos productivos de hidroponía, eso también es algo que hacemos muchísimo. Pareciera que no hay una manera como, no sé, como una aplicación móvil en la que todo el mundo la descarga en diferentes partes del mundo. O sea, a simple vista pareciera que no es algo evidente, mejor dicho. Eh, Sin embargo, a raíz de de la experiencia que uno tiene en su negocio y de pronto de empezar a aprender, ni siquiera es aprender, por ejemplo, físicamente a programar o no sé, de electrónica, sino simplemente de entender, por ejemplo, cómo funciona blockchain, cómo funciona Internet de las cosas, sensores de analítica de imágenes. Hay muchísimas, digamos, ahorita movimientos tecnológicos o innovaciones que uno simplemente se acopla a ellas. Entonces, digamos, por ese lado creo que es más de cada quien empezar a incursionar en ese camino de lo que son, digamos, ahorita como el movimiento tecnológico. Y ya para finalizar, respecto al punto de la sostenibilidad, soy también muy crítico de lo que significa sostenibilidad. Eh, mm, Claramente, digamos, todo lo que son los objetivos de desarrollo sostenible también me generan muchos cuestionamientos. Y en últimas podemos estar en desacuerdo, por ejemplo, bueno, con cualquier persona, no tenemos que estar todos de acuerdo, pero de eso se trata. Es decir, lo que también de hecho nos venden que es como el orden oficial o del sistema para hacer las cosas bien, que son los objetivos de desarrollo sostenible, pues puede que tampoco sean tan bien. Entonces, mi recomendación en ese punto particular es también de pronto alejarse uno de ese discurso y construir uno propio. Entonces, esa es como mi perspectiva respecto a eso. Súper, Cristian. Bueno,
Hay una pregunta que creo que pues como está muy relacionada con lo que acabas de decir, que es de Nadia Heredia. Me preguntaba si Cristian podría aclarar cuáles son las diferencias teóricas o prácticas entre sustentabilidad y sostenibilidad. Bueno, y me lo pusieron difícil, pero además la profe es mi directora de tesis. Pero, y repito, desde mi perspectiva y también muy orientada a mi ejercicio profesional, eh, considero que la sostenibilidad, por ejemplo, hace parte más como de un discurso en el que supuestamente podemos armonizar tres ejes de la sociedad, ¿sí? Que es el desarrollo económico, cultural, social y el ambiental. Más allá de la sustentabilidad, va con convicciones personales también comunitarias, más locales, no tan globales, que dicen que no. Y yo me enmarco como más en ese lado, y donde dice que pues básicamente tenemos que asegurar, eh, digamos, como el cuidado medioambiental o el desarrollo social de las distintas socionaturalezas a nivel local, en planos más acotados, sin importar lo que ocurra con el desarrollo económico y social en la sociedad en general. Pues digamos que eso es como para no entrar a competir con ustedes en quién sabe más de sustentabilidad, la definición que yo adopto para mí. Gracias, Cristian. De Stephanie Naranjo a todos los panelistas. Hola a todos, yo estoy creando un emprendimiento social. Estoy en el tema de análisis financiero del proyecto. Según la experiencia de ustedes, ¿un emprendimiento social puede ser sostenible financieramente? ¿Qué tipo de rentabilidad debe generar? ¿Todos ustedes están constituidos como entidades sin ánimo de lucro? No sé quién quiera contestar esa pregunta. Si quieren yo Dale, tratar Miguel. de opinar ahí sobre eso. Eh, pues yo pienso que no necesariamente. Yo conozco, el año pasado tuve la oportunidad de estar en una convocatoria que hace una empresa de Estados Unidos que se llama Eco Green, digamos que reúne emprendedores y gente que tiene proyectos que generan impacto social o ambiental en el mundo. Y pues había mucha gente con empresas sin ánimo de lucro y diferentes pues como iniciativas que no eran, pues que no buscaban generar, digamos que rendimientos financieros para los accionistas, digamos que bajo la definición pues normal de la rentabilidad pues, de una empresa. eh, y eran empresas que generaban, pues que eran muy escalables, que crecían impresionante, que tenían negocios con empresas grandes en todo el mundo y que realmente no tenían esa visión de rentabilidad marcada. Pero pues considero que si se va a crear una empresa con ánimo de lucro, igual dentro del mundo o dentro de los problemas que hay desde la parte ambiental y social, muchos de estos problemas, y no es que todos, pues son problemas que recaen sobre las personas o sobre las empresas. Entonces, en últimas, las personas y las empresas para solucionar sus problemas lo que hacen es casi siempre pagar por un producto o un servicio, pues cuando está, cuando es, digamos que valioso y encuentra pues como generar ese valor para una empresa. Entonces, muchas veces lo que yo veía, digamos, en esas empresas que conocí que eran sin ánimo de lucro, también veía obviamente la posibilidad de convertirse en empresas con ánimo de lucro fácilmente porque realmente estaban solucionando un problema. Entonces, digamos que la respuesta que yo daría sería que para, digamos que durar y tener como la posibilidad de durar, sí, de tener un tiempo en el que se esté generando impacto y ayudando pues a la sociedad y a la comunidad, pues lo que hay que buscar es realmente estar solucionando un problema que sea eh, importante y que
solucionar ese problema le agregue valor, no solamente a una comunidad específica, sino también a empresas o personas. Y yo creo que siempre se puede encontrar la forma, si uno crea que son, no sé, comunidades que están, digamos que no son visibles para las empresas o para la sociedad o para la gente que según el imaginario de uno tiene la plata, realmente todo en últimas, es posible como venderlo y comunicárselo a estas empresas de forma que entiendan que les va a generar valor a ellos, ayudar digamos que impactar a diferentes comunidades y al medio ambiente. Gracias, Miguel. Me gustaría que también María Laura nos contestara esa pregunta. Hola, Stephanie, vi tu pregunta en el chat y Transforma no aplica exactamente, pero te voy a contestar hasta donde puedo. Nosotros estamos constituidos como una entidad sin ánimo de lucro, somos puntualmente una fundación, em, pero no aplica exactamente lo del emprendimiento social y como temas de equilibrio en rentabilidad y demás, porque nosotros no tenemos un modelo basado en ventas, nosotros implementamos proyectos. Entonces, la verdad es que la inmensa mayoría de de nuestros costos están asociados a los proyectos, como que a mí un donante me da una plata y yo con eso ejecuto un proyecto, o sea, esa plata entra y sale. Me da la plata, yo ejecuto un proyecto y me quedo con un cobro administrativo que es del que yo financio los gastos fijos de la organización. Claro, a medida que Transforma ha crecido, pues los gastos fijos han crecido, ¿no? Porque antes todo era solo proyectos, yo solo tenía consultores asociados a proyectos. Ya hoy en día tengo un coordinador administrativo, un asociado administrativo, un contador, pago los servicios, o sea, tengo una oficina, pago los servicios, arriendo, etcétera. Y ha sido un reto para nosotros. El consejo directivo en la primera reunión de este año nos pidió empezar a constituir, por ejemplo, un ahorro con la meta de lograr tener cubiertos por lo menos 3 meses de los costos fijos de la organización. Pero no es exactamente tu pregunta. Igual, espero que si algo de lo que te acabo de contar te sirve, pues puedas avanzar a partir de ahí. Yo también agregaría algo. Nosotros en el caso de Pacto Planeta somos una empresa. Siempre lo hemos sido desde el inicio como con esa convicción, siguiendo lo que les comentaba al inicio de que, bueno, si hacemos y generamos valor a las sociedades y a las naturalezas, ¿por qué no podría uno, digamos, conseguir acceder al capital? ¿Y cuál es el punto digamos, de rentabilidad? Es exactamente el mismo que el de cualquier empresa o el de cualquier emprendimiento o sea, yo creo que dentro de lo que debemos todos concientizarnos es de que no por el hecho de que trabajemos en temas de sustentabilidad o creemos valor en la sociedad y en la naturaleza, digamos, nos vayan a tratar distinto financieramente. Es una percepción mía, ¿sí? Y es como, seguramente sí tenemos otros caminos abiertos que no tienen otras empresas. Sin embargo, de cara a un emprendedor debería de entender desde el inicio que, pues, que debemos competir con ideas que realmente, que digamos, también compitan por el capital, obviamente respetando los principios que hemos definido en nuestro emprendimiento. Pero entonces, ¿cuál es ese punto de rentabilidad? Ese, competir digamos, con la rentabilidad mínima que espera cualquier inversionista. eh, y yo creo que ese sí es el cambio en el paradigma de la economía. O sea, no es el hecho de que porque nuestras empresas o nuestros emprendimientos o los proyectos que desarrollamos, eh, digamos, son socialmente o abordan temas sociales o ambientales, van a recibir algún trato especial. No, si queremos hacer también un cambio en el paradigma de la economía, y creo que también hay un montón de literatura respecto al respecto, pues eh, pues debemos el esfuerzo es el triple porque nos toca competir también contra el capital, haciéndolo también que sea financieramente atractivo. Entonces, aporte. Muchas gracias, Cristian. Aquí tenemos otra pregunta muy interesante para todos. De César López pregunta, ¿qué se imaginan que deben hacer los profesionales que están hoy en día sin trabajo después de que pase la crisis?
Bueno, arrancar también. Dale, Cristian. Las crisis son tremendas porque, por ejemplo, leía hace poco también, digamos, como todo el comparativo del historial de las crisis, de las .com, también de las de la del 2008, todo el tema inmobiliario. Y uno de los, digamos, de los problemas más profundos que trae es el estancamiento. Ese es como, digamos, o a mi manera, como uno de los conflictos más tremendos. El estancamiento se traduce en desigualdad. De hecho, por ejemplo, hoy que el acceso a la educación, por ejemplo, en los colegios, por solo dar un ejemplo, es un potencializador de la desigualdad tremenda de lo que estamos viviendo. O sea, esto, digamos, mucha gente trata de ver esto como una oportunidad para la transformación digital y de hecho yo que trabajo mucho en tecnología también cuestiono mucho eso, o sea, de esto positivo no se puede sacar absolutamente nada, porque solo las personas que puedan acceder a hoy a la educación virtual, pues podrán en algún momento sacarle provecho a algo. Eh, ¿Qué se puede hacer de pronto para las personas que ahorita estamos terminando, digamos, una carrera o estamos iniciando recién una carrera profesional? Considero yo que lo peor que podemos hacer es digamos, seguir como seguir la historia del estancamiento. Es decir, obviamente acá hay mucha gente que piensa también que no hay que hacer apologías a la productividad y demás, pero siento que siguiendo la historia un poco, eh, debemos de romper también ese paradigma del estancamiento y tratar digamos, no de reinventarnos, ni mucho menos, sino eh, de fortalecer en lo que ya estamos participando, en los proyectos que vengamos desarrollando, profundizarlos, pero mantener como una línea productiva en este tiempo mientras volvemos pues a producir. Es como considero. Profe Cecilia, tienes el micrófono apagado. Gracias, Roger. Para todos, pregunta Lorena Jaeslava, ¿qué factores consideran ustedes han sido claves para generar impactos en la sustentabilidad de los territorios o comunidades, organizaciones donde trabajan? Bueno, si quieres yo puedo complementar un poquito ahí. Dale, Alejandro. Sí, sí. Para responder a esa pregunta, bueno, yo básicamente creo que hay un factor importante como para poder, digamos, realmente encontrar los caminos y generar ese impacto positivo que se busca. Lo primero de eso es que yo, digamos, considero que un buen diagnóstico es fundamental. Nosotros muchas veces partimos de que, digamos, con un poco de información podemos realmente entender todo lo que está sucediendo en medio de una situación. Y muchas veces, pues, realmente las decisiones que nosotros tomamos dependen de esa información, de la claridad de lo que esté sucediendo en esas comunidades como para poder identificar el objetivo correcto y las acciones correctas. Entonces, yo parto que lo primero es tener buenas caracterizaciones, acostumbrarnos a que nosotros podemos diseñar cualquier plan o estrategia, pero si nosotros no sabemos bien como cuáles son los factores determinantes de los problemas, arrancamos por escoger el camino, el adecuado. Y en segundo lugar, atreverse a visualizar diferentes objetivos y también como apuntarle a encontrar no solo el objetivo correcto, sino esa acción con la que nosotros, a través, digamos, de un pequeño proceso, podamos generar un desencadenamiento de otros fenómenos que puedan, digamos, generar realmente ese impacto positivo. Y finalmente, creo que es importante que nos acostumbremos a hacer evaluaciones de impacto. Yo tengo, digamos, algunas percepciones sobre eso. Yo creo que mucha gente considera que la economía, por ejemplo, y sus instrumentos cuantitativos son, digamos, parte de una visión del mundo capitalista, pero yo pienso que los instrumentos al final sencillamente lo que nos permiten es escogerlos para poder generar, digamos, buenas acciones o malas acciones. Entonces, en este sentido, creo que la economía nos permite entender cómo está la situación y mirar realmente el impacto de nosotros si es significativo, porque muchas veces lo vemos en estos mismos gobiernos, como que se genera un impacto positivo pequeño, insignificante y se vende como si fuera pues la gran cosa. Entonces también hay que decir que cuando nosotros tomemos esas acciones es para que
realmente los impactos tengan alguna oportunidad de generar una transformación en esas comunidades. Entonces hay que tener un buen diagnóstico y también un buen seguimiento para saber que lo que hicimos realmente sí importó y qué tanto pudo cambiar la situación de esas comunidades. María Laura, te doy la palabra. Gracias. Voy a decir una cosa que suena muy básica y que no es obvia, en complemento a la respuesta que acaban de dar, y es articulando con las comunidades y sobre todo respondiendo a lo que ellas necesitan. Nosotros tenemos un proyecto grande de turismo científico en el que estamos trabajando con comunidades en Farallones y 2 comunidades en el Chocó, como buscando la manera de hacer viable en términos de emprendimiento social un modelo de turismo científico que genere ingresos para las comunidades. Obviamente, pues todos sabemos que esa fue la primera industria que se cayó con todo esto de la crisis del COVID-19. Em, pero pues antes de eso, el trabajo que habíamos hecho con ellos era muy articulado con la comunidad. O sea, viajamos allá, em, sobre todo escuchamos y hemos tratado de ser lo más fieles posibles, obviamente conciliando también pues lo que viene de requisitos de la cooperación para la implementación del proyecto, pero sobre todo priorizando y poniendo en primera plana lo que ellos dicen que necesitan, lo que les funciona, lo que no, como entendiendo, obviamente desde donde se puede y desde afuera, la idiosincrasia propia de las dinámicas locales y buscando la manera de ajustar el proyecto, en este caso de turismo científico, a eso. Suena básico, pero es fácil obviarlo, desafortunadamente por alguna razón. Y realmente creo que es lo más importante para tener impacto, es saber ellos qué necesitan, en qué están y uno desde dónde entra, ¿no? Porque a veces uno está representando a un actor al que le tienen mucha desconfianza, o a veces uno está representando a un actor que les puede generar falsas expectativas también, que luego se redundan en desconfianza, y creo que hay que entender bien uno desde dónde está entrando y cómo funcionan las cosas al nivel local en el que uno está queriendo intervenir, porque si no, un poquito lo que decía, ay, perdón, bueno, la primera persona que habló, Cristian. no, Camila, sobre el asistencialismo, no sé si yo lo llamaría así, pero es como el riesgo enorme de no entender qué es lo que la persona o la comunidad necesita antes de pretender ofrecer soluciones. Creo que eso es lo más importante. Muchas gracias, María Laura. Se nos van a quedar un montón de preguntas en el tintero que no vamos a contestar. Quiero hacer una última pregunta para Camila. Me pregunta Lucía Mejía, ¿cuál es el rol de las mujeres en una transición hacia la sustentabilidad? Uy, bueno, em, pues yo justamente tengo una familia donde somos siete, siete mujeres y un hombre. Em, son 4 niñas, de 3 adoptadas y una propia, y, y mi papá. Entonces, digamos que este tema de género para mí es súper importante. Yo he tenido un acercamiento con el género, no sé cómo decirlo, o sea, las niñas y las mujeres sí siento que estamos más conectadas con la madre tierra, con el reciclaje, cómo reciclar, cómo tener periodo, cómo dar pecho. Bueno, este es un tema súper profundo y pienso que esa complejidad, esa profundidad y esa sensibilidad y esa conexión es lo que nos da como la delicadeza de después entrar a hacer procesos más complejos en cuanto a la sanación y armonía con el ciclo de la tierra. Eh, yo personalmente, desde ahí es que tengo la fundación, desde un femenino que cuida, desde un femenino que transforma amorosamente. Es una postura muy maternal mi trabajo con la fundación y mi trabajo con las comunidades sin ser mamá de nadie más que no sean mis niñas,
Pero sí entendiendo que el femenino se preocupa, el femenino cíclico, ¿no? Que hay que volver al ciclo. Eh, Eso es lo que yo diría. Muy linda esa reflexión, Camila, y yo creo que es perfecta para cerrar nuestro foro. Eh, no sé cómo agradecerles todo lo que han compartido ustedes. Han sido 2 horas deliciosas de aprender un montón, de inspirarse y pues ojalá que algún día nos podamos encontrar y les pueda agradecer personalmente por todo lo que hicieron esta tarde. A nuestros asistentes, mil gracias. Cualquier duda, por favor, a todos los panelistas, tengo un montón de requerimientos aquí en el chat de que por favor sus datos, entonces, si por favor los pueden compartir por el chat, sus contactos. De todas maneras, en la invitación que mandamos, ahí están los correos electrónicos de todos, entonces si ya los asistentes quieren comunicarse con los panelistas directamente, ahí están los correos. Espero pues que esté bien, que los hayamos compartido y de todas maneras pues pedirles que compartan sus contactos por el chat por si acaso alguien no tiene el afiche que compartimos por las redes. Entonces pues con eso los dejamos. Muchísimas gracias a todos y hasta que nos podamos encontrar. Gracias, hasta luego. Muchas gracias, chao. Chao, muchas gracias. Chao a ustedes. Chao, gracias a todos. Chao, profe. Chao Roger, muchas gracias por todo.